Ajá, ajá. Les decía que en esta oportunidad íbamos a ver el texto de Coelho. Eh, este texto es bien singular, porque al igual que el texto de Job, viene a ser una respuesta a la llamada teología de la retribución. Es un tono que de alguna manera lo anuncia una protesta contra esa disposición de considerar que las riquezas están en función de la bendición de Dios, lo cual sabemos de entrada que es una gran mentira. Entonces, este es un texto que entró en el canon hebreo y entró precisamente porque su nombre designa la asamblea de autor desconocido como la mayor parte de los textos de la Biblia, pero que sin embargo recibe el nombre de Coelho, precisamente a eso se debe el nombre. Y es muy conocido de todo porque la gente siempre menciona parte de su texto, vanidad de vanidades, todo es vanidad en la vida. Y de hecho, por ahí va, vamos a decir así, es la disposición de este texto. Es un texto que tiene 2.987 palabras hebreas y es un texto pues exílico como la mayoría de los textos sapienciales, pero elaborado en dos etapas. Una primera etapa que sería durante la época persa y después una segunda etapa durante la época helenista. Es interesante que el autor aparezca en primera persona 85 veces, 7 con el sinónimo de Coelho, ¿verdad? Y a veces con el perfil de Salomón. Debemos recordar que este es uno de los tantos textos que se atribuyó a Salomón y que, como bien sabemos, desde el punto de vista histórico, eso es imposible. Entonces, a veces se presenta como un anciano, otras veces como muy intelectual, y su manera de expresar las cosas es un lenguaje eminentemente valorativo. Voy a pasar a la segunda. Entonces, valorativo y al mismo tiempo antropológico, ¿verdad? El tema principal es el verbo evel o el término evel. Aparece 38 veces a lo largo del texto. ¿Saben qué es evel? Bueno, ¿a quién mató Caín? Abel, ¿verdad? Bueno, Abel viene a representar un paso corto por la vida, de alguna manera algo que es efímero, que es pasajero. Y es precisamente esta expresión, viene de allí, de Abel. Hace referencia a lo que es vacío, inconsistente, si se quiere, al desencanto, a la vanidad. Entonces, como Abel, ¿verdad? El hijo de Adán y Eva, cuyo nombre nunca es explicado, pero de alguna manera no llega a comprenderse nunca su vida, porque en el camino se consigue a Caín que lo mata. Entonces, si existe un Abel, es porque existe un Caín, y eso a lo largo de la vida es una constante. Y si todo es Abel, es porque es la obra de Caín. De hecho, en nuestro mundo, donde ahorita podríamos decir que hay tantos episodios de maldad, por decirlo de alguna manera, estamos en la obra de Caín. Entonces, donde los que somos Abel o creemos ser Abel, tenemos que tomar el camino y la delantera, porque es Caín precisamente, es la maldad quien transforma todo en vanidad y en vacío. Entonces, este lenguaje valorativo del texto no solamente va a observar lo que tiene que ver con la vida y la muerte, sino que distingue bien entre el bien y el mal, la justicia y la maldad, el impío y el justo, la sabiduría del trabajo y la flojera, la riqueza y la pobreza, el dolor, la envidia, la juventud, la política. Se mete con una temática muy amplia, pero que tiene que ver precisamente con la vida. El sol, no solamente para Coelho representa el astro de luz, sino que es, vamos a decir, el testigo
impasible de todos los actos y sufrimientos de la historia. Por una parte, debemos recordar que la mayor parte de los imperios, y específicamente sus reyes, se definían como imperios del sol, porque consideraban que eran hijos del sol, a quien evidentemente consideraban un dios. Entonces, es a partir de allí que Coelet utiliza el sol precisamente como testigo de lo que es el símbolo de la opresión, de la tribulación, de la dominación, ¿verdad? Capaz, si se quiere, de matar cualquier esperanza. Es el sol del mercado esclavista, capaz de arrancar todo aquello, todo el pan de la mesa del trabajo. Bajo ese sol, no hay nada nuevo. Pero a la vez que utiliza un lenguaje valorativo, utiliza un lenguaje eminentemente antropológico. Lo demuestra el predominio de la palabra Adam a lo largo de todo el texto. Adam entendido como ser humano, ¿verdad? Con su corazón, su mente, su espíritu, lo que es el hálito vital también. Entonces, lo curioso es que el libro de Coelho ha sido leído más fuera de las iglesias que dentro. Sobre todo, básicamente por el tema de la vanidad, olvidando que es netamente antropológico y que la palabra Adam, ser humano, va de principio a fin, ¿verdad? Es de gran actualidad porque habla de muchas experiencias vitales de la cotidianidad. Entonces, con ello nos muestra también un lenguaje eminentemente valorativo al ser humano dividido, la casa dividida, la sociedad dividida. Entonces, y en el fondo, todo es culpa de la división interna del ser humano, un ser humano que hay como una dicotomía entre lo que es el espíritu y la carne. El alma debe dominar al cuerpo, para el autor de Coelho. La inteligencia tiene que dominar al instinto y a las pasiones, ¿verdad? Y los sabios tienen que gobernar a los brutos. Eso se colige del texto. Los patrones tienen que gobernar a los esclavos, los aristócratas a los plebeyos, la ciudad al campo y el hombre a la mujer. O sea que vamos evidentemente allí, un poco lo que era el contexto del momento y cuál era la valorización de los patrones presentes en la sociedad. Entonces, el autor de Coelho, de alguna manera, se expresa como de algún modo se podría incluso presentar como un texto misógino, ¿verdad? Pero hay que leerlo desde la valoración negativa que hay de la muerte como destino común de todos los seres humanos. Más allá que no se reconozca una posición equitativa, ¿no? entre los géneros. Entonces, fíjense que les había dicho que la expresión Adán aparecía muchas veces, en efecto aparece 49 veces, eso es bastante. Y de las 49 veces, 48 se refieren al ser humano, pero una sola se refiere en sentido de varón. Y quisiera que la leyéramos porque es bien significativa. Eclesiastes 7, 28 y 29. Aquí la tengo, profe. Adelante. 28 y 29. Sí, Sin embargo, busco todavía un hombre entre mil y lo encontré, pero una mujer entre todas no la he hallado. Y esto es lo que vi. Dios hizo sencillo al ser humano, pero ellos se han buscado mil problemas. y incluso el versículo 26 es todavía más rudo. Adelante con él, Jesús. Saqué esta conclusión, que la mujer es más amarga que la muerte. Ella es para el hombre una trampa. Su corazón es una red y sus brazos cadenas.
El que agrada a Dios se escapa de ella, pero el pecador se deja atrapar. ¿Qué tal? Sin embargo, hay otro texto, 9:9, que ahí nos tiramos una buena, nosotras las mujeres. La leo. Sí, por favor, 9:9. Goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de tu vida fugaz, pues esa es tu parte durante todo el tiempo que te afanas bajo el sol. Ajá, fíjense que por lo menos nos tiramos una bonita, ¿no? Ahora, ¿por qué yo les hago la acotación de esto? Porque si la expresión Adán aparece 48 veces refiriéndose al género humano, específicamente en esta 49 de 7:28, es referido a varón, haciendo la distinción acerca de los géneros. Entonces, estamos conscientes que según el autor de Coelet, hay heridas, dolores que son más amargos que la propia vida. Entonces, pero ¿acaso no fue esta la sabiduría del helenismo? Estamos en un mundo en que el mundo judío tiene que abrirse paso en un mundo helénico completamente griego que lo domina. Todo lo que son las artes, todo lo que es la medicina, todo lo que rodea a este pueblo está imbuido precisamente del helenismo. Entonces, para el pueblo, el centro de la vida o de la sociedad estaba en el nuevo templo que había sido construido con un sacerdocio renovado, de Sadocita, por cierto, que tenía todos los poderes para sí. Y había un gobierno en forma hierocrática, conducida precisamente por sacerdotes, un sacerdocio único, majestuoso, consagrado, mediador entre Dios y el pueblo. ¿Y cuál era su instrumento? La ley. Una ley que estaba cada vez más divinizada, con un énfasis bien importante entre lo que es puro y lo que es impuro, lo que es sagrado y lo que es profano. Y entonces eso, de alguna manera, sabiendo que el templo se constituyó en el captador de la renta y expoliación del pueblo, podemos entender también que este autor lance su voz de protesta contra esa situación. Entonces, se observa, ¿verdad?, un lenguaje teológico muy particular, porque el Dios del mundo helenista, si se quiere, trata de hacer del judío un aliado, pero el judío no se siente cercano a todo eso, sino que por el contrario está, digamos, como espectador de la historia, esperando lo que la historia salvífica pueda traerle consigo, cómo tratar de retribuir el bien con el bien y el mal con mal, que es lo que efectivamente el texto trata como de criticar, ¿verdad? Entonces, sabemos que en este momento histórico la ley de Dios era la misma ley del rey. Entonces, a ello responde el autor de Coelho y dice, aquí no hay novedad, ¿cuál es el problema? Fíjense que Dios es mencionado como Elohim. Generalmente Elohim viene a ser el Dios con nosotros 40 veces a lo largo de sus 12 capítulos, ¿verdad? Dios como cercano, pero también como creador. Y digamos que el planteamiento de Coelho es muy crítico, y es muy crítico sobre todo con respecto a la sabiduría tradicional, ¿verdad? Fruto de la época posexílica, ¿verdad? Que de alguna manera podríamos decir que se va gestando entre los siglos 5, 4 y 3 antes de Jesucristo, ¿verdad? Y donde hay mucho pesimismo por parte del pueblo en base a todo lo que es la crítica al sistema dominante, ¿verdad? Donde la corrupción, la envidia, la codicia y el poder campean por doquier y la pobreza se convirtió para la mayor parte del pueblo en algo extremo. Entonces, de alguna manera, el cambio de los poderes de turno no hacía ningún cambio significativo y de allí viene precisamente la crítica, ¿verdad? En este contexto, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos nosotros, por ende,
afirmar acerca de esto, que bueno, como género literario, podríamos decir que estamos hablando de una diatriba, ¿verdad? Que es un método, si se quiere, más que un género literario concreto, ¿no? Y era muy utilizado por los cívicos y los estoicos de la época. Entonces, también no falta quien califique al Coelho como una colección de sentencias, ¿verdad? O tal vez una especie de testamento regio, ¿verdad? Por decirlo así. Pero en el fondo, utilizan gran cantidad de proverbios, instrucciones, consejos, bendiciones, ojo, y también maldiciones, ¿verdad? Entonces, lo que se observa es una verdadera dialéctica de las contradicciones en este texto. Entonces, para el autor de Coelho, ¿cuál es la alternativa de lectura? Entonces, debemos comprender que este es un texto que presenta grandes dificultades para poderlo leer, probablemente porque hay más de una manera para entenderlo. Entonces, quizás hay unos trozos que idealizan al ser humano, ¿verdad? Pero desde una perspectiva patriarcal, si se quiere. Entonces, una ayuda sería quizás reconocer los recursos poéticos que el texto nos da para contribuir a tratar como de interpelarnos sobre el problema de fondo que hay en esa sociedad, ¿verdad? Donde la inversión de valores, ¿verdad? Está cambiando y por supuesto es también una invitación a aceptar, este, dejarse atrapar por la gracia de Dios y tener la sabiduría para saber discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. O sea que en este sentido estamos hablando de un texto que es completamente actual. Entonces, en cuanto a su estructura, voy a tratar de ponérsela más grande porque ahí se ve como chiquita. Esperen un momento. Ajá, perfecto. Fíjense que vamos a tener un prólogo, vamos a leer algunos de estos textos. Me gustaría que estuviéramos conscientes que este es un texto, 12 capítulos, que tiene un prólogo y una conclusión, y está dividido en dos grandes partes, donde hace precisamente una crítica a todo aquello que va más allá del ser humano. Nadie puede evitar morirse, nadie puede evitar enfermarse. Para el autor de Coelet, todo lo que acontece en la vida le pasa a todos sin ningún tipo de excepción. Este, en realidad, muchos que tratan de entender este texto, y quizás esa sea su principal dificultad de comprensión, es que no existe un orden. Él salta de un punto para otro, semejante a proverbios, ¿no? Y empezar a descubrir, si se quiere, como claves estadísticas de lo que más sale o lo que menos, no tiene sentido. Es un texto que tiene 222 versículos y en cuyo centro está 6:9. ¿Qué dice 6:9? Mejor es lo que los ojos ven que lo que el alma desea. También esto es vanidad y atrapar vientos. Exactamente. Entonces, fíjense leyendo algunos de los textos que yo les puse en pantalla. No hay nada nuevo bajo el sol. Es cierto, los tiempos, cuando nosotros leemos lo que este texto presenta y el autor, vemos que muchas de las cosas siguen ocurriendo en nuestra sociedad. Cuando dice que todo es efímero, que nada existe por lo que valga la pena vivir, si es que se trata de subyugar al otro, que todo está en manos de Dios, no está en manos del hombre, que el bien, si lo vamos a considerar en forma relativa, no es suficientemente bueno. Entonces, dice, ¿cómo adaptarnos a vivir en un mundo efímero? Actitud de respeto hacia la trascendencia. Es, es como un llamado a decir, si vamos a vivir poco tiempo en este mundo, si nada de lo que hagamos, nada de lo que atesores, nada de lo que ambiciones te lo vas a llevar,
Entonces, ¿para qué tanto amargarse? ¿Para qué tanto sufrir? ¿Para qué tanto apegarse a las cosas de este mundo? Entonces, porque en el fondo lo que viene diciendo es eso. Todo, todo escapa al control del ser humano, porque todo proviene de Dios y viene de Dios. Entonces, hay una serie de textos que van señalando cosas como que el hombre que es piadoso, que es fiel, lo es no solamente a las promesas, ¿verdad? Y que el hombre que es verdaderamente sabio habla poco, que no se molesta en hablar más de la cuenta, que la única fuente de felicidad es la que te viene de parte de Dios. Entonces, habla de la gran vanidad de muchas personas por las cosas materiales. Bueno, prácticamente era el evangelio de ayer con el joven rico. Quien se dedica, hay gente que se dedica a aumentar la riqueza, además de vivir preocupado por las riquezas que tiene precisamente, olvidando que puede morir en cualquier momento sin haber tenido ocasión de disfrutarla plenamente, porque eso ocurre, eso le ha pasado a más de. Entonces, básicamente dice que todo tiene su momento en esta vida, que hay un momento para sufrir, hay un momento para llorar, un momento para reír, y hay tiempo para cada cosa. Y es inútil ocuparse de cosas que no podemos controlar cuando todo está en manos de Dios. Esto es algo muy sabio realmente. Y cuando nosotros vemos a Jesús en los evangelios, Jesús aplicó la tesis de Coelho a lo largo de, de su vida pública, porque vemos a un Jesús que no se perdía una comida, que no se perdía una buena bebida, que no se perdía una boda, ¿verdad? Y sencillamente lo hacía con libertad, con espontaneidad. Entonces, el Coelho se lamenta de la maldad que ve a su alrededor, de las injusticias, las envidias, las avaricias, se lamenta de todo eso. Entonces, pero en contraste, como utiliza un lenguaje valorativo, alaba la sabiduría, ¿verdad? Que para él el ser sabio es más importante que el poder, que la gloria y que la riqueza, y a la larga tiene más influencia. Entonces, pero quien tiene todos esos bienes para que sea alabado, tiene que ser bien utilizado. Entonces, como lo que ve a todo a su alrededor es maldad, para él entonces piensa que el mundo es visto de su parte con cierto pesimismo. Dice que todo acaba con la muerte, y si todo acaba con la muerte, ¿verdad? Entonces es preferible no quedarse defraudado, tratar de vivir sin alejarse de Dios. Entonces dice, creerse perfecto es una ilusión, pero sobre todo es soberbia por parte del creyente. Entonces, de alguna manera, eh, para el autor de Coelho, el hombre tiene que obedecer a los gobernantes. Es simpático que diga eso, pero a pesar de eso dice que el gobernante no tiene la vida asegurada de ninguna manera, pues cada quien no es conocedor de su futuro, nadie sabe cuál es su futuro. Entonces, lo único que queda es disfrutar sanamente de lo que tengas enfrente a lo largo de la vida. Entonces, dice que de alguna manera nadie es completamente justo, nadie es completamente perfecta, y evidentemente, sobre todo, en lo que tiene que ver con el capítulo 9 es bien interesante porque allí cuestiona abiertamente la teoría de la retribución, porque dice que tantos de buenos como malos, todos terminamos igual. ¿Cuál es el problema? Me gustaría que leyeran un poquito del 9, los primeros versículos, ¿verdad? Sobre todo hasta el versículo 6. Yo lo tengo aquí. Adelante, pues. Reflexioné pues en todo eso y vi claramente que los justos, los sabios y sus obras están en las manos de Dios. ¿Lo quiere Él o no? Los hombres no lo saben, pues puede pasar cualquier cosa. Y no tiene sentido el que todos tengan la misma suerte, el justo y el malo, el hombre puro y el que no lo es, el que ofrece sacrificios y el que no los ofrece, el que se compromete con un voto y el que teme hacerlo.
Ahí está lo malo en todo lo que se hace bajo el sol, que todos corren la misma suerte. Es por eso que los hijos de Adán están llenos de ideas malvadas y sus pensamientos se descarrilan a lo largo de toda su vida, esperando acabar entre los muertos. Pues mientras uno se cuenta entre los vivos y se siente seguro, perro vivo vale más que león muerto. Los vivos saben que morirán, los muertos nada saben. No tienen nada que esperar, no, son solo un recuerdo olvidado. Pudieron amar, odiar, tener ambiciones. Todo se perdió y nunca más tomarán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Fíjense que interesante esta postura, porque al igual que Job ni Coelho tienen idea de una vida después de esta. Recuerden que tenemos que esperar un poco más a la época de los macabeos para encontrar bíblicamente una creencia en una vida después de la muerte. O sea, aquí está hablando de que, bueno, todos vamos para el Sheol. Seas bueno, seas malo, seas rico, seas pobre, seas joven, seas viejo. O sea, no hay ninguna diferencia. Y este es como la atmósfera del texto a lo largo del mismo, como con un movimiento cíclico de la vida, ¿no? Y concluye, ¿verdad? Con lo que viene a representar la muerte y el final del ser humano. Entonces, a lo largo del texto va reflejando, bueno, cómo se puede vivir en este mundo que es tan incierto, por decirlo así. Es un mundo que sencillamente este, se está consciente que la vida es efímera y donde viene a destacar, ¿verdad? Cosas como que el sabio hace observaciones prácticas acerca de la vida, la sabiduría y la necedad. Aprender a ser prudente significa trabajar bastante y hablar poco, buscar buenos gobernantes, no hablar mal de los poderosos, ¿verdad? Y no extrañarse si, a pesar de que eres sabio, no te tratan como. Entonces, esto es una premisa a lo largo de este texto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que promueve Coelho en el fondo? Este promueve una actitud pragmática. Él dice, ser generoso tiene beneficio, así como trabajar sin descanso. También lo tiene disfrutar del tiempo, de la bonanza, de la juventud, de las cosas buenas que la vida te trae, pues, sin olvidar que un día nos va a llegar la muerte y que tendremos que dar cuentas a Dios. Entonces, de alguna manera, describe con mucha crudeza, por decirlo así, el proceso de envejecimiento en el ser humano, cómo va perdiéndose la fuerza, no solamente las fuerzas físicas, sino también las fuerzas intelectuales. Entonces, va diciendo, aprovechen la juventud, pero aprovechen la sana gente. Entonces, es un texto bien lindo, porque realmente nos va mostrando un camino completamente diferente. Entonces, de alguna manera, yo les hago este pequeño esquema en la lámina para tratar de demostrar que los pequeños goces que la vida nos ofrece, hay que tratar de disfrutarlos. Es como cuando decimos, bueno, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si hoy tienes la oportunidad de hacer algo bueno, que no te aleje de la voluntad de Dios, hazlo. Para el Coelho está muy consciente que tenemos que rendir cuentas a Dios en nuestro comportamiento, porque cumplir los mandamientos y tener temor de Dios es la base de la felicidad. Ahora, eso es lo que va a hacer que el hombre sea capaz de vivir con integridad y sin miseria, pero también a la vez con grandeza. Entonces, hace como una invitación también a la religión desinteresada, a todas aquellas veces en que sencillamente nos volcamos a tratar de vivir siempre conscientes de que el misterio de Dios va por llegar. Entonces, ¿cuáles son los aspectos más importantes que nosotros tendríamos que rescatar acerca del Coelho?
Bueno, primero sobre la vanidad de la vida, o sea, el saber que no se debe vivir con vanidad y que a la larga todo es vanidad. Entonces dice, ¿qué gana el hombre con fatigarse si a la larga todos vamos a terminar en el mismo lado? También la importancia que da a los acontecimientos de la vida. Me gustaría que leyéramos esos versículos 3 del 1 al 4, donde hace énfasis precisamente en esto que hemos conversado acerca de lo efímero de todo. Ah, profe, si quiere lo leo yo. Pablo. Adelante, adelante. Hay bajo el sol un momento para todo y un tiempo para hacer cada cosa, tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo plantado, tiempo para matar y tiempo para curar, tiempo para demoler y tiempo para edificar, tiempo para llorar y tiempo para reír, tiempo para gemir y tiempo para bailar, tiempo para lanzar piedras y tiempo para recogerlas, tiempo para los abrazos y tiempo para abstenerse de ellos, tiempo para buscar y tiempo para perder, tiempo para conservar y tiempo para tirar fuera, tiempo para rasgar y tiempo para coser, tiempo para callarse y tiempo para hablar, tiempo para amar y tiempo para odiar, tiempo para la guerra y tiempo para la paz. Al Correcto, final, ¿qué exacto. provecho Fíjense, saca uno de sus afanes? ninguno. Fíjense que cuántas veces tenemos una situación problemática y eso es una mortificación y una mortificación. Y a veces deberíamos dejar un poco las cosas en manos de Dios. Decir, Señor, yo no puedo con esto, yo no lo puedo resolver, así que te lo dejo a ti. Ese es un poco el consejo del COEDE. Está consciente de que en el mundo hay mal. Veamos los versículos del 4 del 1 al 3. Ajá, profe, si quiere yo lo tengo aquí. Adelante. Pensé además en todos los abusos que se cometen bajo el sol. Vi las lágrimas de los oprimidos y no hay nadie que los consuele. Sufren la violencia de sus opresores y no hay nadie que venga en su ayuda. Por eso felicitaré al muerto, porque es muerto más bien que al vivo, porque todavía vive. Y más feliz que uno y otro es el que todavía no existe, pues no ha visto todo el mal que se comete bajo el sol. Correcto. Y fíjate cómo también es enfático en lo que tiene que ver con ser feliz en la vida. Léete 9 del 7 al 10. Ajá, Ya lo dice, tengo. ok, Lee, lee, dale Adelante. Jesús, dale Jesús, dale Jesús, dale no, Jesús. Dale, lee, Pablo. lee. Bueno, ¿quién lee, Pablo o Jesús? Yo le di el paso a Pablo. Bueno, leo yo. Dele, pues. Anda pues, come tu pan alegremente y bebe gustoso tu vino, porque Dios ha bendecido tus trabajos. Lleva siempre ropas blancas y que nunca falte el óleo para perfumar tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida fugaz, pues esa es tu parte durante todo el tiempo que te afanas bajo el sol. Haz todo lo que esté a tu alcance y que te sientas capaz de hacer, porque en la morada de los muertos, a donde tú vas, no hay ni trabajos, ni problemas, ni conocimiento, ni sabiduría. Ni nada, por lo visto. Bueno, y ahora tenemos, ¿verdad? Es sobre el destino de los vivientes y el valor de la vida. ¿Qué dice el capítulo 3, los versículos 19 y 20? Ahora sí se lo dejo a Pablo. Adelante, Pablito. Perfecto, así nos compartimos la lectura.
Capítulo 3, 19 y 20, ¿verdad, profe? 19 al 21. 19 y 21, ok. Pues hombre y bestia tienen la misma suerte. La suerte es tanto para uno como para el otro. El aliento es el mismo y el hijo de Adán no tiene nada más que el animal. Esa es otra cosa que no tiene sentido, que todo vaya al mismo lugar. Todo viene del polvo y todo vuelve al polvo. ¿Quién dirá si el aliento del hombre parte de las alturas y el del animal baja a la tierra? ¿Qué tal? Entonces, fíjense cómo a lo largo de esta lectura que hemos hecho, podemos tener una idea más o menos clara del contenido de este texto, ¿verdad? Que de una u otra forma, ¿verdad? Como síntesis, podríamos decir que el cual está consciente que la vida es dura, eso no hay ninguna duda, y que no funciona el honor, la buena fama a los ojos de Dios. Entonces, se invita a cultivar, a sembrar en la juventud para recoger cuando uno sea anciano. Fíjense, para dar sentido a lo que es la vejez, para dar sentido a la muerte, sobre todo en momentos en que podemos ser jóvenes, no sabemos ni siquiera si vamos a llegar a viejos, ¿no? Entonces, pero estar consciente que la muerte es lo más seguro que tenemos. Hay un texto en el libro de Job, en el capítulo 26, que dice que la muerte es el lugar donde todos los mortales nos damos cita, ¿verdad? Y eso es una realidad. Entonces, a todo ser humano le duelen los fracasos de la vida, evidentemente. De allí que afirmar la vida concreta, cuando muchas veces pareciera que se nos Esos de quiere escapar. control no son sanos. Ah, sí, cuando a veces parece que se nos quiere escapar de las manos, ¿verdad? Entonces, tratar de vivir con certeza en las noches oscuras, con la certeza de que siempre va a venir un amanecer. Ahora, uno se pregunta, ¿verdad? Cuando quiere ser un poquito así cuestionador, de las cosas de Dios. Decir, bueno, ¿para qué creó Dios a un ser sediento de vivir, pero seguro de morir? Con sed de infinito, pero consciente de sus límites. No tendrá razón Coelet al decir que la vida a veces es absurda, aunque tenga sus buenos ratos. Estoy haciéndole una serie de preguntas que son eminentemente antropológicas. No hay otra manera de verlo ni de considerarlo. Entonces, con esto terminaríamos lo que es el texto de Eclesiastés. ¿Tienen algún comentario acerca del mismo antes de seguir adelante con lo que es el desarrollo del calendario hebreo? Profe, tengo una preguntita. Además, adelante, Laurita. Ahorita cuando acabamos de leer el texto que decía que, bueno, que igual el hombre y la bestia, pues quien dice que el espíritu de uno va para arriba y el espíritu del otro va para la tierra. Ajá. ¿Qué creían los judíos en esa época? ¿Creían no voy a decir en la resurrección de los muertos, pero que el alma se iba con Dios o no Mira, teníamos claro eso? no lo tenían completamente claro. Ya se va esbozando para este contexto histórico, para este momento, la idea de una vida más allá, más allá de esta, ¿no? Pero eso aparece con claridad en el texto de los Macabeos. Aquí se esboza como de una manera de que la mejor manera de vivir es disfrutando la vida, pero tratando de acatar la voluntad de Dios, de no volverte loco, pues. Y que tener una buena vida en la juventud es lo que te va a garantizar una vejez plácida, una vejez tranquila, que cuando te toca irte, tú te puedas ir consciente de que tuviste buenos momentos, que los aprovechaste, pero que tampoco te excediste haciendo cosas que fueran, vamos a decir, del lado de la maldad. Entonces, esto es lo que aparentemente se ve con más, vamos a decir, con más claridad a lo largo del texto, pero no lo va esbozando. Fíjate que de alguna manera trata de decir que el ser humano, si tiene un encuentro con Dios, debe pasar algo más, pero no lo dice con claridad.
no lo esposa. Profe, yo Ah, quisiera hacer un comentario. Fíjese, dentro del grupo de los sapiensales, a mí me ajá, parece que él es como un cable a tierra que todo ser humano necesita en un momento determinado. Claro, ubicándonos en el contexto y las características históricas del momento en que se redacta. ¿Ok? sí, Indistintamente qué periodo, pero todo previo a Jesús. ¿Ok? Entonces, bueno, yo pienso que es una manera muy sana, muy natural, incluso me atrevería a decir que, que el Concilio Vaticano II busca algo de esto, porque al final busca que seamos más simples, más sencillos, más básicos en saber que hacer el bien es lo que debemos hacer para poder llegar a lo que hoy conocemos como el reino de Dios. Pero evidentemente sin hablar del reino de Dios para ese momento, es como ese cable a tierra, como disfruta de lo bueno, vive, trabaja, haz las cosas bien, haz las cosas con amor, con pasión, ten misericordia por los que te rodean. O sea, de alguna otra forma, a mí me parece que evidentemente dentro de la parte histórica es un cablecito a tierra sí, para ubicar a las personas, pues. Decir, bueno, claro, mira, esto es lo que tú tienes que hacer. Es como decir, es como un ABC moral cuando uno lo mandan a comprar pan y es muchacho, pues. Y dice, mira, te vas por la acera y no te pares a hablar con nadie, vas, compra la cuestión y te regresas. Digamos, algo muy básico, pues, pero que sirve. sí, es cierto, porque en el fondo estamos, te digo, en un camino de, mira, yo diría que también es un camino de descubrimiento de la verdadera imagen de Dios. Porque fíjense que a lo largo del Antiguo Testamento vamos viendo un camino en el que muchas veces Dios se pone de parte ante injusticia, ¿no? Defendiendo al pueblo de Israel y se cometen una serie de desmanes que uno dice, Dios mío, esto no puede ser querido por Dios. Y estamos ante un texto que es palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, esa purificación de esa imagen de Dios a lo largo de los textos, el ir comprendiendo, fíjense que la literatura sapiencial en el fondo es cómo vivir el día a día. Es lo que trata de mostrarnos en general. Un poco lo que dice Pablo de el cable al piso, ¿no? Porque es evidentemente la oportunidad que tenemos como de ir pisando tierra, como se dice, pisando tierra. Entonces, así es, así es. Entonces, les digo sinceramente que a mí la literatura sapiencial me fascina, me parece que nos pone en contacto precisamente con ese disfrute de la vida que nos hace vivir la alegría de estar vivos, pero sin exceso, tratando de mirar no solamente a lo nuestro, a lo personal, sino también a lo que nos rodea y a los demás. O sea, eso de alguna manera se plenifica con nuestro Señor Jesucristo en los evangelios. Adelante, Laurita preciosa. Y quería comentar exactamente eso, que esto pues se puede completar con todas las parábolas de Jesús que tenían que ver con el reino de los cielos. El reino de los cielos se parece a esto y lo otro. Sí, Y es lo que quería decir ahí, es que tenemos que vivir el reino de los cielos en esta vida. El reino de los cielos no es para el más allá, es para algo que se vive pues en nuestra vida. No va a continuar después, pero que se tiene que empezar aquí y ahora. exactamente. Así mismo es. Así mismo es. Pero, ¿alguien más quería hacer comentarios? Bueno, yo complemento nada más diciendo que siempre tenemos la oportunidad y es decisión de uno y esto nos abre un poquito más el conocimiento para saber en qué camino poder tomar las decisiones. Pero sí, si dice que la iglesia no nos lleva al Señor aquí en esta tierra, que a través de la formación, a través de la palabra, estamos totalmente equivocados y son decisiones de uno personal y por ende tenemos consecuencias. Claro, así mismo es. Para nosotros eso está clarito, pero como bien comentaba a raíz de la pregunta de Laura, en estos textos todavía hay un esbozo y no hay completa claridad. Por eso no encontramos otras acotaciones en los textos bíblicos, sino de esta forma así como tan difusa, pues,
que queda clarito para nosotros con las bienaventuranzas, con las parábolas, con el reino de Dios. Queda completamente claro. Bueno, mi gente, dicho esto, vamos a ver un poco lo que fue el desarrollo del calendario hebreo. Como antecedente, tendríamos que decir que un calendario hebreo no lo hubo sino hasta el siglo IV aproximadamente de nuestra era ya, con un personaje llamado Hillel II. Ya vamos a hablar un poco acerca de él, porque no existía realmente un calendario bíblico. Es probable que los patriarcas utilizaran el calendario, vamos a decir así, el año nuevo babilónico, que tenía que ver un poco con la primavera, ¿verdad? También los cananeos, de alguna manera, sobre todo después de la monarquía, tienen cierta influencia en el devenir del calendario hebreo posteriormente. Entonces, pero de una forma u otra, lo que marcaba un poco lo que era el año judío, la fecha judía, el desarrollo del calendario, tenía que ver con la siembra, el momento de la cosecha, el momento de la siega, cuando se recogen los frutos. Entonces, todo esto, de alguna manera, iba marcando la pauta para ellos considerar, bueno, ya entramos en tal época, ya entramos en la siega, ya es el momento de recoger. Fíjense que cuando veíamos el libro de Ruth, se hablaba en estos términos, no se hablaba concretamente de un determinado mes. Y en el fondo del calendario, de ser como se le llamó posteriormente, se funda más tardíamente. Vamos a ver un poco cómo se van dando las cosas. Para el pueblo judío, ¿verdad? Los meses, ¿verdad? Y vamos a decir el nombre de cada uno de ellos. Nos viene del libro de Esther y del Pogesilio, porque debemos recordar que incluso en el Éxodo, cuando se habla de los meses, se dice el mes 12, el mes 4, el mes 5, el mes 2, el mes de Nisan, que es el mes de la Pascua. Y entonces ellos fueron estableciendo una serie de fiestas que tenían relación con los tiempos de vendimia, de cosecha. En un principio estas fiestas no tenían carácter religioso. Fue posteriormente cuando se establecen de esa forma. Y como les digo, después del libro de Esther y de la suerte, cuando cada uno de los nombres de los meses se empezó a presentar y a darle una significación de tipo religioso a todas estas fiestas. Vean, fíjense cómo en el mes de Nisan es el mes de la cosecha, de los primeros frutos, así lo vemos en el libro de Ruth, ¿verdad? En el mes de Liar, la cosecha, en el Sivan, el cuidado de la vid, en Tamuz, cuando ya se van viendo los primeros brotes de madurez, en Ab, cuando se sembraban las frutas de verano, Elul, la cosecha de olivo, Tishri, que es considerado hoy por hoy el primer mes del año, después el Cheshvan, el sembrado del grano, cuando comienzan las lluvias, y todo esto de alguna manera va dando paso, ¿verdad?, a cada uno de los meses y de las festividades de cada una de estas fiestas. Igual lo que tiene que ver con la época de las lluvias, la época del crecimiento de las cosechas de los higos y finalmente de lo que tiene que ver con la cosecha del trigo. Entonces, vamos a detenernos entonces en cuanto a los ciclos por días, por semanas y por meses. Ahora, lo primero que habría que decir es que el calendario hebreo es un calendario lunisolar que toma en cuenta tanto la luna como el sol. Entonces, o sea, la Tierra dando la vuelta alrededor del sol y la luna tratando de dar la vuelta alrededor de la Tierra, ¿verdad? Entonces, la versión actual, ¿verdad?, por la que se rigen las fiestas judías, fue concluida por Hillel II, se los mencionaba antes, hacia el año 359, y se basa
en un complejo algoritmo, ¿verdad?, que permite predecir las fechas aproximadas de la luna nueva, ¿verdad?, así como las distintas estaciones del año, basándose en cálculos matemáticos y astronómicos. En su concepción es bastante compleja, porque se asemeja un poco al calendario chino, sin que se sepa que haya ninguna influencia entre uno y otro, ¿no? Y también el utilizado por los pueblos de la península arábica con la aparición del Islam. Pero digamos que nosotros cristianos nos distinguimos por el calendario gregoriano de amplio uso universal, basado exclusivamente en un ciclo solar anual, ¿verdad? Y tanto que en el mundo musulmán se rigen por un calendario que es puramente lunar. En cambio, el mundo judío combina ambos, ¿verdad? Entonces, para ello, el calendario hebreo comienza con la génesis del mundo, ¿verdad?, que aconteció, según la tradición judía, el domingo 7 de octubre del año 3760 a.C., lo cual equivale al primer día de Tishri, que es considerado el primer día del año. De esta manera, el año gregoriano, este 2024, equivale al año 5784 del mundo judío, que de alguna manera casi siempre es celebrado entre septiembre, entre septiembre y octubre aproximadamente. Eso en términos generales. Ahora, ¿cómo es el día judío? Bueno, comienza con el ocaso y culmina en el siguiente ocaso. Es decir, se cuenta al día siguiente con la puesta del sol. Ustedes recuerdan que mucha gente pregunta, pero bueno, ¿cómo Jesús, si muere en viernes, va a resucitar en domingo y son 3 días? Entonces, Jesús muere el viernes, pero resulta que a las 6 de la tarde de ese mismo viernes ya estamos en sábado, ya es el segundo día. Y a las 6 de la tarde del sábado ya es domingo. Entonces, de allí es donde sale los 3 días, contados según la cuenta judía, por decirlo así, de alguna manera. Entonces, se cuenta a la puesta del sol y en eso se diferencia el calendario gregoriano del nuestro, porque nosotros vamos de medianoche a medianoche. Entonces, la costumbre viene, ¿verdad?, que el día comienza cuando se ve la caída del crepúsculo, ¿verdad? Y esto es antiguo como la Biblia. Debemos recordar que en el Génesis 1, cuando se habla de una forma estrofada, perdón, de los días de la creación, lo primero que se nos hace, o se nos señala, ¿verdad?, es que el texto dice, y fue la mañana y fue la tarde al día siguiente, ¿verdad? Entonces, de allí viene la idea de que todos los días de la creación comenzaban en la tarde y se extendían al día siguiente, ¿verdad? Entonces, de allí viene, ¿verdad?, que el Yom Kippur, el día 10º del 7º mes, será el día de la expiación, porque viene de alguna manera a representar los 7 días de la creación. Será día de descanso completo para cada uno de ustedes, donde van a ayunar el día 9 del mes por la tarde, de tarde a tarde, guardarán descanso, tal como dice el Levítico. Si tienen alguna duda en alguna de las cosas que voy diciendo, no duden en interrumpirme. Eso es con respecto al día. Ahora, ¿cómo es la semana judía? Sabemos que tienen también, al igual que nosotros, un ciclo semanal de 7 días que se basan en los 6 días de la creación, como es relatado en el Génesis. Entonces, la semana, ¿verdad?, no solamente combina el año solar con el mes lunar, sino como ambos que se complementan y conviven armoniosamente. Entonces, decimos que se basan en los días de la creación, ¿verdad? Entonces, pero resulta que los nombres son los mismos que conservan los números ordinales en hebreo, desde el primero hasta el 7º día en que Dios descansó. El Shabbat, el día del descanso,
en hebreo, nombre que fue adoptado por buena parte de las lenguas, ¿no? Porque todas las lenguas, el día sábado tienen un nombre bastante conocido y bastante semejante. Pero generalmente para nosotros, occidentales, el primer día de la semana es el lunes, ¿no? Y culmina en el sábado y consagramos el domingo desde el mundo cristiano. Entonces, la santidad del sábado es considerada como la más grande de las celebraciones judías, solamente superada por el Yom Kippur, ¿verdad? O Día del Perdón. Y excepción de que vaya a coincidir el Yom Kippur en sábado, que sería sábado de sábados, sería como en mayúscula, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que en el caso que ha coincidido el Yom Kippur en sábado, ellos tratan de extender, ¿verdad? Para tratar de que no coincidan, porque tendrían que ser, ahí hay situaciones que ellos los sábados no pueden, no pueden hacer sino caminar ciertos pasos, hacer ciertos ejercicios, y el día de Yom Kippur es un día de expiación completamente. Entonces, tratan de que no le coincida y de esos algoritmos de los que yo les estaba hablando, se da esto. Ahora, ¿de dónde vinieron los nombres de la semana? De cuando estaban en Babilonia. Porque fíjense, el lunes viene de la luna, el martes viene del dios Marte, el miércoles de Mercurio, el jueves de Júpiter, el viernes de Venus, ¿verdad? Y entonces es a partir de ahí, ¿verdad?, que vamos a encontrar que ellos adaptaron esos nombres, se los trajeron desde el exilio y también le dieron una significación de tipo religioso. Ahora, el mes judío también tiene su particularidad porque estamos hablando de 12 meses al igual que nosotros. Pero nosotros tenemos la particularidad de que tenemos meses intermitentes de 30 y 30 días, excepción del mes de febrero, que tiene 28 días, excepción de cada 4 años, por decirlo así. Entonces, ¿en qué se basa el mes judío? En la luna. Es eminentemente lunar, porque es la circunscripción que describe la luna cuando da la vuelta alrededor del planeta. Entonces, luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Eso para el mundo judío dura aproximadamente 29 días y medio. Y desde la antigüedad, los antiguos hebreos sabían ya calcular la duración exacta de ese ciclo. Tenían conocimientos astrológicos, no se sabe de dónde los sacaron, pero estaban clarísimos que la vuelta de la luna alrededor del sol, de la Tierra, perdón, era de 29 días, 12 horas, 44 minutos y 3,33 segundos. Entonces, debido a que la cantidad de días en un mes tenía que ser exacta, entonces el calendario hebreo emplea unos meses de 29 y unos meses de 30, intercalando los 30, 29, 30, 29, 30, 29 y así respectivamente. Entonces, al final del mes hebreo, la luna está completamente oscura y no es visible desde la Tierra. Al despuntar el horizonte, ¿verdad? Ya vamos viendo cómo se va poco a poco formando ese cuarto presidente y entonces eso va a marcar el inicio del mes hebreo. Entonces, igualmente, con el plenilunio se marca exactamente la mitad del mes. Entonces, a partir de allí, vuelve la luna a menguar, ¿verdad?, hasta que desaparece por completo, culminando de esta forma con el mes hebreo. Ahora, los nombres de los meses también fueron concebidos durante el cautiverio de los judíos en Babilonia y siguen empleándose hasta el día de hoy. Previamente, lo que se los mencionaba antes, los meses se mencionan, valga la redundancia, se mencionaban solamente por el número, ¿verdad? Y comenzando
por lo que era para ellos el mes primero, que era el mes de Nisan, ¿verdad? Y culminando con el duodécimo, que era el mes de Adar. En el Pentateuco se menciona a Nisan como el primer mes del año, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos consideran que fue en ese mes que fueron liberados de Egipto por Dios. Entonces, otros nombres de meses se mencionan, por ejemplo, en Primera de Reyes 6:37, como los meses de Sip y Bul. Entonces, seguramente fueron tomados de los nombres fenicios que daban y atribuían a esos meses concretamente. Entonces, por primera vez, ahí como ustedes lo ven en pantalla y como los conocemos hasta hoy, por primera vez son mencionados en el libro de Esther. Recordemos aquello de las suertes. También aparecen en los libros de Esdras y Nehemías, que son contemporáneos de Esther precisamente. Entonces, tenemos los meses entonces tal como los estoy mencionando, de 29 y de 30 días. El problema se va a presentar es con el año. Vamos a ver. El año judío, ¿verdad? Según la cuenta bíblica, lo acabamos de decir, comenzaba con el mes de Nisan, gracias al Éxodo. Después, los judíos comenzaron a considerar que el primer mes del año tendría que ser el Tisri, iniciando con la festividad de Año Nuevo, Rosh Hashanah, cabeza de año, y culminando en el mes de Elul. Pero entonces se presentan los mismos problemas que nosotros al ubicar cada 4 años un día más para compensar la complejidad de esas vueltas alrededor de la Tierra, alrededor del Sol, porque evidentemente no, las cuentas no cuadran completamente. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que decir con respecto a esto precisamente? Que para ellos también hay años bisiestos y no bisiestos. Entonces, y a su vez, esos años bisiestos pueden ser deficientes, regulares o completos. ¿En qué consiste eso? Ellos, el año hebreo bisiesto es un año de 13 meses. No es como nosotros que agregamos cada 4 años un día. Ellos le agregan un mes completo. Entonces, imagínense, eso lo hacen a través de un procedimiento que recibe el nombre de embolismo y que se desarrolló antes de Cristo hacia el siglo V aproximadamente. Entonces, ellos establecieron que había que agregar un mes más en 3 años de cada ciclo de 8. Entonces, ya se estipuló, ¿verdad?, que también podría hacerse cada 7 años en ciclos de 19. Entonces, se dice que estas técnicas tienen sus raíces en los conocimientos de astronomía y de astrología de los babilónicos, ¿verdad?, muy adelantados para su época. Entonces, se deduce que cada 19 años van a coincidir las fechas del calendario hebreo y el calendario gregoriano. Entonces, aun cuando puede existir un desfase de 1 o 2 días. Y el segundo, cuando creó todos estos cálculos y métodos, ¿verdad?, estableció unos mecanismos de embolismo, ¿verdad?, para tratar de cuadrar las faltantes de esos días que no estaban contabilizados. Y del mismo modo, también en el mundo cristiano se estableció que el primer día de la Pascua cristiana, el domingo de la Pascua o de Resurrección, debía celebrarse el primer domingo después de la luna llena, inmediatamente después del equinoccio de primavera. O sea, que verdaderamente estamos ante unas cuentas bastante complejas, no tan fáciles de entender, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto, que al independizar el calendario litúrgico cristiano del hebreo, perdió la flexibilidad que lo caracteriza y terminó con el correr de los tiempos o de los años
Bueno, imagínense que a veces la Pascua se celebraba en invierno, cuando tenía que celebrarse prácticamente en la primavera. Y ese desfase fue corregido precisamente por Gregorio XIII por medio de su calendario gregoriano. Entonces, es muy complejo este calendario hebreo en cuanto al año. Los meses, las semanas y los días son muy fáciles de comprender. Pero pueden entonces sacar tres categorías de año: el deficiente, el normal y el completo. ¿Cuál es el deficiente? Lo llaman también año faltante, en cuyo caso el mes de Yesván o el de Kisli tienen 29 días y entonces vamos a tener 353 días en vez de 365, ¿verdad? El año normal, ¿verdad? Para ello va a tener los meses intercalados 29, 30, 29, 30, 29, 30, ¿verdad? Para dar un total de 360 días en su totalidad. Ese sería el año completo. Pero en el caso de los bisiestos, ¿verdad? Entonces agregan al primer mes, que es el de Tisri, agregan un mes más. Entonces es, como les digo, algo bastante complejo, a veces un poquito difícil de entender, pero que en fin al caso también nos va mostrando todo ese proceso por el cual ellos, con exactitud aritmética, podríamos decir así, tienen un calendario que se rige tanto por lo lunar como por lo solar, de forma muy extraordinaria, porque vamos a decir que pueden con exactitud plantear cuándo van a ser la- las fiestas de cuándo va a ser el fin de año, cuándo va a ser la Pascua, cuándo van a ser todas, cuándo va a ser Pentecostés, toda ese conglomerado de fiestas que para ellos son tan importantes y que, como les decía anteriormente, su origen inicialmente tuvo que ver con las cosechas. Ahora, vamos a ver un poco lo que son las fiestas, ¿verdad? Recordando que las fiestas nuestras cristianas tienen su correlativas en la fiesta judía. Fíjense que el Pesaj, que es la Pascua para los judíos, también es celebrado por nosotros y que viene a representar para ellos la sangre que pusieron en los dinteles de las puertas, que es el recordatorio de la salida de Egipto. Para nosotros la Pascua, sabemos perfectamente que también vamos a ver sangre por ahí, la sangre de Jesús derramada en la cruz. Entonces, en cada uno de los textos que ustedes ven en pantalla, hay expresiones relacionadas con la Pascua. Y en el Nuevo Testamento vamos a encontrarla también en la Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 7 en adelante. La segunda fiesta, esta fiesta se celebra en Nisan, pero en Nisan hay otras fiestas que se celebran. La segunda de ellas es la fiesta de los panes sin levadura. Recordemos que cuando ellos huyen de Egipto, se llevan, no alcanzan a llevarse la levadura, se llevan una masa en la que comen una especie de pan sin levadura llamado matzá, y que para recordar precisamente cómo Dios los sacó de Egipto de manera apresurada. Eso lo vamos a encontrar en, en Éxodo 12, pero también hay su correlación en Primera de Corintios 5. También es mencionado en el Levítico y también se celebra en el mes de Nisan. También en Nisan vamos a encontrar la fiesta de las primicias, que son mencionadas en Levítico 23, del 7 al 14, y que vienen a ser la presentación de la gavilla de la primera siega. Lo encontramos también en el texto de Ruth. Esta fiesta no tiene realmente connotación con nuestra fiesta cristiana. Y terminamos, ¿verdad? Con la fiesta de Shavuot, la fiesta de la semana, que es Pentecostés. Se celebra ya en el mes de Sivan, 50 días después de la Pascua. ¿Y qué es lo que ellos celebran en Pentecostés? Las leyes
dadas por Dios a Moisés en el monte Sinai. ¿Y qué celebramos nosotros en Pentecostés? El nacimiento de la iglesia. Precisamente es como la nueva ley, la nueva alianza para cada uno de nosotros a partir de la irrupción del Espíritu Santo. Tenemos también, ¿verdad? La fiesta de Rosh Hashanah o cabeza de año, que se celebra en el mes de Tisri, que es el primer mes del año judío, hoy por hoy. ¿Cuál es el símbolo? El chofar. El chofar es ese cuerno que ellos, de alguna manera, para anunciar el advenimiento del nuevo año, tocan esa trompeta que se llama chofar. Y comienza el año nuevo civil, es un tiempo de regocijo, de reunión. Esa fiesta se le llama también fiesta de las trompetas. Para nosotros es representativa de la segunda venida de Cristo. También tenemos Yom Kippur, el día de la expiación. También se celebra el día 10 del mes Tisri, o sea, una semana después del Año Nuevo. Está presente en Levítico y sobre todo también en el texto de Isaías. Y es el día más sagrado del año judío. Tampoco tiene una relación con nosotros, puesto que nosotros no tenemos un día para expiar nuestros pecados. Podemos ir al sacerdote cada vez que queramos. Tenemos también la fiesta de Sukkot o fiesta de los tabernáculos. También se celebra en el mes de Tirri. Es mencionada en Nehemías, en Zacarías, en Levítico. ¿Y cuál es el símbolo de esta fiesta? Bueno, un recordatorio de los 40 años por el desierto, de la necesidad de vivir en tiendas de campaña, de tener una vida nómada, ¿verdad? Y andar con el tabernáculo como en tienda de campaña. Entonces, es también conocida como la fiesta de las cosechas, ¿verdad? Y consiste en 7 días, siendo el sábado el primer día, donde incluso hoy por hoy ponen muchas veces tiendas en el medio de la sala, quien vive en apartamentos o casas, y entonces duermen durante esos 7 días de manera incómoda, como un recordatorio también de, la, de este acontecimiento. Entonces, el octavo día, el último gran día, es celebrado con grandes, ¿cómo se llama? Bombos y platillos, por decirlo así. Tenemos también la fiesta de Hanukkah, que conmemora la dedicación del templo en Jerusalén después de que el templo había sido profanado por Antíoco IV Epifano. Y tiene que ver con el hecho de que ellos tenían que celebrar la fiesta y no tenían suficiente aceite para encender las velas. Y entonces ellos le rogaron a Dios para que pudiera ellos tener la suficiente aceite para ello y bueno, milagrosamente esto se dio. Es interesante porque esta fiesta se celebra contemporáneo con la Navidad nuestra y es muy bonita porque en el fondo fíjense que se trata de un candelabro de 9 brazos y el del medio se le llama el brazo testigo. Ese es el que va a ir encendiendo las velas cada uno de los días para poder tener las lámparas encendidas a lo largo de todos esos días. Fíjense que en el fondo es el mismo principio de la corona de viento, donde nosotros durante 4 semanas, ¿verdad? Encendemos las luces durante esas 4 semanas antes de la Navidad para ir señalando la espera, de alguna manera la conmemoración que para nosotros va a representar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y lo bonito de los judíos es que cuando ellos tienen esta fiesta, la ponen en una ventana, porque ellos asumen que esa es la luz de Dios y que la luz de Dios tiene que estar al alcance de todo. Y la ponen precisamente para que todo el que pase y vea la luz en la ventana, de alguna manera esa luz de Cristo también llegue al corazón de las personas. Finalmente tenemos la fiesta de Purim, que se celebra
en Adar, en el mes de Adar, y que tiene vinculación con el texto de Esther. También es el equivalente a nuestro carnaval, porque lo que conmemora es la historia de Esther, cuando el rey Asuero, de alguna manera acabó con la conspiración de Amán, que quería exterminar al pueblo judío, y siendo una fiesta de júbilo, de celebración, ellos también se, se disfrazan, al igual que nosotros. Bueno, nosotros no, cuando éramos niños. Entonces, esto más o menos viene siendo lo que son las fiestas judías que, como les decía inicialmente, su inicio fue eminentemente agrícola. Unas fueron fiestas de primavera, otras fueron fiestas de otoño. Y es allí por donde podemos ubicar entre las fiestas de primavera, la fiesta de Pascua, las primicias, lo que viene a ser Pentecostés, la fiesta de los panes sin levaduras, que de alguna manera esa huida, esos 40 años en el desierto, ellos alimentándose con ese pan sin levadura, de alguna manera a veces es vinculado a la sepultura de Jesús. Mientras que las fiestas de otoño tienen que ver con la fiesta de las trompetas, los tabernáculos y el día de la expiación. Entonces, todas estas fiestas fueron cumplidas históricamente durante la primera venida de Jesús. Teniendo a la iglesia como centro de referencia, todas están de alguna manera vinculadas a la segunda venida de Jesús. ¿Sí? Entonces, con esto terminamos esta parte que a mí sí me gustaría saber si tienen algún comentario acerca del mismo, cómo para ustedes viene a estar, o sea, estas fiestas, si de alguna manera tenían conocimiento de todo este proceso, cómo se dio toda esta situación, cómo el pueblo judío de alguna manera se vinculó a todo este calendario y cómo reconocer que nuestras fiestas cristianas tienen mucho que ver con las fiestas judías. Una pregunta, y este calendario judío, Ajá. y ha pasado todo este tiempo y hoy en día, y nunca se ha cuestionado, nunca lo han cuestionado los mismos judíos. No, más bien, no solamente no ha sido cuestionado, sino que no se explican cómo puede ser tan exacto y que se haya, vamos a decir, elaborado en una fecha tan temprana como el año 354. O sea, es como decir, ¿qué conocimientos matemáticos tenía ese señor para haber calculado con tanta exactitud? Fíjense que sigue vigente hasta nuestros días y no ha habido nada que lo pueda sustituir porque es que no hay equivocación. Es como una reafirmación, Es ya. una reafirmación, exactamente. Sí, es Gracias. algo verdaderamente, y podríamos decir que hasta increíble, ¿no? Hasta increíble. Pero así es. ¿Algún otro comentario, pregunta, mi gente bella? Bueno, profe, yo diría que es Ah, muy importante tener en cuenta la existencia de este calendario, pese a que tiene sus variaciones y la versión casi final la conocemos del siglo cuarto, pero es importante saber que ya incluso en, a nivel temprano, ya en la época de Jesús, las fiestas judías se seguían con este mismo rigor que se plantea en el calendario y que Jesús en sí, algún punto las respetó. Eso sí, ayuda mucho a entender el contexto en el que él se desenvuelve y a entender bien los tiempos en los que se van dando sus acciones y tal vez el por qué se dan sus acciones como se dan. ciertamente que sí. Así es, así es. Laurita, los otros, calladitos. Profe, Ah, disculpe, fíjese que me llama la atención que adelante. Ajá, ajá. la Hanukkah
la Hanukkah, la fiesta de las luces, que Ajá, celebra justamente cómo esas luces se encendieron dentro del templo, justamente durante la guerra de los macabeos. Su origen se encuentra en un libro que es apócrifo para el canon judío, para el canon hebreo. Y ellos, sin embargo, lo celebran. sí, tal cual. Sí, hay cosas que uno no, porque bueno, tenemos que pensar siempre que esos textos escritos en griego fueron elaborados por judíos, judíos que vivían en la diáspora, ¿no? Pero judíos en fin y al cabo. O sea, todos estos textos se escriben antes del advenimiento de Jesús. No podemos hablar del Nuevo Testamento ni que fueron cristianos que lo escribieron, ¿verdad? Lo triste, por decirlo de alguna manera, es que cuando ellos establecen el canon, que según una leyenda, eso se estableció en una población del Mediterráneo llamado Yamnia, el canon judío decidió que solamente se estaría constituido por todos aquellos textos que estuvieran escritos en hebreo o cuanto más en arameo. Recordemos que el arameo fue el idioma que se empezó a hablar después del exilio con los persas. ¿Verdad? Entonces, y uno no comprende entonces que aparte de que un eclesiástico fuera, se consiguió en nada más y nada menos en una sinagoga en el Cairo a finales de 1800, uno se pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que se haya encontrado también en Qumran, en hebreo, y sin embargo fue dejado fuera del canon? Entonces, y con el agravante que en el mundo cristiano, con la irrupción del mundo protestante, entonces también fueron ellos a adoptar en lo que se refiere al Antiguo Testamento el mismo canon que tenía el mundo hebreo. Por eso en las Biblias protestantes no es que son mejores ni peores que las nuestras, sencillamente que hay 7 textos del Antiguo Testamento que nosotros no nos vamos a encontrar porque no son considerados como canon. Es más, hoy por hoy las sociedades bíblicas unidas, para el mundo protestante, ha puesto esos textos como un apéndice precisamente para las iglesias protestantes, para que tengan acceso a ellos, aun cuando no los consideren canónicos. Y así es. Entonces, miren, yo no sé qué creen ustedes. Yo tengo las 5:35. Les consulto. ¿Dejamos la clase hasta aquí y empezamos con el Apocalipsis la semana entrante? ¿O quieren que comentemos un poco del Apocalipsis aunque nos quedemos a mitad? Oigo su opinión. Yo diría de repente dejarlo para la semana que viene, para arrancar completo la semana que viene, pero no sé qué dirán los compañeros. Bueno, a mí realmente eso me parece como lo más prudente porque no es lo mismo los textos que estábamos viendo uno en uno, de ver uno un día y otro no afectaba. Pero el Apocalipsis es toda una temática, ¿no? Que arranca en el Antiguo Testamento, este, cosa que muchos no saben, pues, porque oímos Apocalipsis en el Evangelio, ¿cómo se llama? En el Nuevo Testamento, y muchos creen que nace con el mundo cristiano, pero no es así. Yo Bueno, coincido, ajá, yo también coincido con Laura, ¿no? Creo que sí, y coincido con usted, así se arranca, sí, estamos bien de tiempo, ¿no? estamos perfectos de tiempo. Sí, 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 no, Perfecto, Sí, yo también opino lo mismo. sí, sí, porque sí, arrancar de lleno. sí, hoy deberíamos estar dando ese tema, pero uno tampoco puede coartar los comentarios de algún determinado tema, de alguna pregunta, o si uno se extiende un poco más en algún texto, porque la situación se da, pues. Entonces, pero como, Lo único, ajá, profe, es que en el módulo sale que ya para esta semana entonces arrancaría el tiempo para responder el foro sobre la apocalíptica.
Pero es cierto, pero recuerden que yo siempre les doy 2 semanas. Entonces, entonces digamos que, esperamos a que se dé la clase. exacto, y entonces ahí sí van a estar un poquito apuraditos porque van a tener una semana nada más para contestar, pero una semana es tiempo suficiente. Yo más bien insto a quienes no están al día que por favor recuerden que cuando ya se cierra la fecha, no permite que ustedes suban actividades a la página, pero me las pueden mandar por la vía de los mensajes, ¿ok? O en caso de emergencia a mi correo, pero lo ideal es que esté en el modo, es lo ideal. ¿Ok? Entonces, bueno, me despido de ustedes entonces hasta la semana entrante. Este, Dios me los bendiga a todos y que tengan una buena Amén. semana. Amén. Amén, Bendición. Amén, profe. profe. Cuídense mucho. Amén, Chao a igualmente para todos. usted. Igualmente para ustedes.